¿Qué harías si descubrieras que el mundo que tocas, ves y hueles es solo una descripción, una ilusión compartida que hemos aceptado para no volvernos locos ante la inmensidad de lo real? Carlos Castaneda fue el antropólogo que cruzó esa frontera de la mano de un brujo yaqui. Jacobo Grinberg fue el científico que intentó medir ese milagro en un laboratorio. Ambos desaparecieron. Ambos sabían demasiado. Bienvenidos a Crónicas del Umbral. Hoy iniciamos el viaje con la obra de Carlos Castaneda para desmantelar la Matrix tolteca. Antes de saltar al abismo, te pido que asegures tu lugar en esta expedición. Tu apoyo es lo que permite que estas investigaciones sigan descendiendo a lo prohibido. ¿Estás listo para parar el mundo? ¿Es la realidad un objeto sólido o una construcción de nuestra percepción? Jacobo Grinberg buscaba la respuesta en el laboratorio. Carlos Castaneda la encontró en el desierto. Todo comenzó en una parada de autobús en Arizona. Un antropólogo escéptico frente a un misterio milenario. Carlos buscaba datos sobre plantas medicinales. No sabía que estaba a punto de ser cazado por la conciencia. Apareció don Juan Matus. No era un informante, era un nahual. Un hombre que había parado el mundo. Desde el primer segundo, don Juan vio a través de las defensas intelectuales de Carlos. Tu importancia personal es tu mayor carga, le dijo el viejo brujo. Para entrar en el mundo de los brujos, Carlos debía primero desmantelar su ego. Don Juan le habló del linaje de los toltecas, navegantes de lo inefable. Mientras tanto, en la UNAM, Grinberg teorizaba sobre la latis, el tejido de la realidad. Grinberg sospechaba que el cerebro no percibe la realidad, sino que la crea al interactuar con el espacio. Llegó el momento de las plantas de poder. Mezcalito, el protector de la conciencia. No era una droga. Era un aliado que empujaba el punto de encaje fuera de su posición habitual. Bajo el efecto del aliado, Carlos vio por primera vez que el mundo no son objetos, sino flujos de energía. Don Juan le explicó que somos huevos luminosos, fibras de luz conectadas al infinito. La razón de Carlos luchaba por mantenerse a flote. Sus notas carecían de sentido ante lo imposible. El tiempo comenzó a doblarse. Las lecciones de don Juan duraban segundos y siglos a la vez. El concepto de acechar. Aprender a esconderse de uno mismo para cambiar de forma. Borrar la historia personal. Si nadie te conoce, eres libre de ser cualquier cosa. El mundo es un misterio insondable, susurraba el viejo. Lo que ves es solo una descripción. Grinberg llamaba a esta descripción el procesador central, nuestra matrix biológica. Para Grinberg, los chamanes de México eran científicos de la conciencia sin títulos académicos.
Don Juan le enseñaba a Carlos a ver en lugar de solo mirar. Ver significa percibir el flujo directo de la energía en el universo. Los aliados se presentaban en formas extrañas. Una prueba de temple para el aprendiz. El miedo es el primer enemigo natural de un hombre de conocimiento. Debes ser impecable, decía don Juan. Vivir como un guerrero, sin arrepentimientos. La impecabilidad es el ahorro de energía necesario para dar el salto al nahual. Castaneda sentía que su mente se fragmentaba. ¿Estaba loco o estaba despertando? Dos hombres, una misma búsqueda. La naturaleza última de la existencia. El linaje de don Juan se perdía en la noche de los tiempos. Los antiguos toltecas eran maestros de la percepción que sabían que el cuerpo es un límite temporal. El concepto de parar el mundo. Interrumpir el diálogo interno que sostiene la realidad. Si logras silenciar tu mente por un segundo, la Matrix se detiene. Carlos estaba en el umbral. Don Juan lo empujaba hacia el abismo de lo desconocido. Los animales no tienen el diálogo interno de los hombres. Ellos ven la látiz directamente. Greenberg validaba con experimentos lo que don Juan enseñaba con plantas y desierto. El potencial transferido. La prueba de que mentes separadas están unidas en el campo sintérgico. El arte de ensoñar. La primera lección de la segunda atención. Mírate las manos en el sueño, ordenó don Juan. El ancla de la conciencia en el caos. Una vez que controlas el ensueño, el universo se vuelve tu patio de juegos. Castaneda cuestionaba todo. Su mente racional era su mayor obstáculo. La muerte es tu única consejera verdadera, le dijo el viejo brujo. La muerte nos observa desde la izquierda. Ella nos da la sobriedad del guerrero. La muerte es nuestra eterna compañera. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Siempre nos está observando. Siempre estará contigo hasta el día en que te toque. Cuando estés impaciente o desesperado, vuelve a tu izquierda y pregunta a tu muerte si eso es verdad. Ella te dirá que te equivocas. Te dirá, aún no te he tocado. No hay tiempo para quejarse. Solo hay tiempo para actuar con poder. Jacobo Greenberg sabía que el conocimiento tiene un precio. La vigilancia arreciaba. Agencias de inteligencia observaban. ¿Qué sabían estos dos hombres que ponía en riesgo el sistema? El intento es la fuerza que sostiene al universo, explicó don Juan. Carlos tocó el intento. Por un instante él fue el universo entero. El salto al abismo no es físico. Es el abandono total de la isla del Tonal. Don Juan llevó a Carlos a un restaurante para darle la lección más importante. El Tonal
y el nahual. El tonal es todo lo que conocemos, dijo. Es la isla donde organizamos nuestra razón. Pero fuera de esta isla, señaló don Juan hacia la oscuridad, está el nahual, lo innombrable. Carlos sintió el vértigo. Su mente racional se aferraba a los cubiertos como si fueran salvavidas. En la UNAM, Grinberg entendía el tonal como el filtro cerebral. Si quitas el filtro, el caos te inunda. Don Juan habló de la fuerza que nos gobierna. El águila, la entidad que devora nuestra conciencia al morir. El lenguaje falla ante el nahual. No hay palabras para describir lo que no tiene forma. Y entonces apareció don Genaro, la contraparte de don Juan, el maestro del absurdo y el terror físico. Genaro no enseñaba con palabras, enseñaba rompiendo las leyes de la física frente a los ojos de Carlos. El cerebro de Castaneda buscaba explicaciones, hipnosis, trucos. Pero su cuerpo sabía la verdad. Don Juan explicó el mecanismo, el punto de encaje, el lugar donde ensamblamos la realidad. Un golpe seco del nahual en la espalda podía mover ese punto a la fuerza. Un viaje instantáneo a otros mundos. Grinberg veía en esto la hipercampo, la capacidad de sintonizar bandas de realidad alternativas. El mundo está lleno de seres inorgánicos, advertía don Juan, depredadores de energía. El guerrero debe aprender a lidiar con el terror sin perder la sobriedad. Don Juan insistía. Borra tu historia personal. Deja de ser predecible. Conviértete en niebla. El desacecho o romper rutinas. Hacer lo contrario de lo que tu ego te dicta. Si siempre haces lo mismo, el mundo siempre te reflejará lo mismo. Para los brujos, Carlos era un hombre de 3 puntas. Demasiado racional para volar, demasiado curioso para irse. Grinberg intentaba replicar el silencio interno en un tanque de aislamiento sensorial. En el vacío, Jacobo empezó a ver la latiz. Sin drogas, solo con el silencio del tonal. Pero el sistema tiene anticuerpos. Grinberg empezó a sentir que no estaba solo en su investigación. El momento cumbre con las plantas de poder, el coyote que habla. La ruptura definitiva de la barrera entre especies. Has roto el acuerdo, Carlitos. Ahora ya no puedes volver atrás. La soledad del guerrero. Saber que la realidad de la gente común es una ilusión compartida. Don Juan lo preparaba para enfrentar a su aliado. Una fuerza que podía darle poder o matarlo. La lucha no era física, era una batalla de intento. ¿Quién tenía la voluntad más fuerte? Grinberg intentaba traducir esto a la academia. El campo neuronal debe tener la coherencia suficiente para imponerse al caos. 2 caminos hacia la misma cumbre. Uno antiguo, uno moderno. La conexión con la Tierra. La fuente última de energía para el brujo.
El objetivo final no es tener poderes, es perder la forma humana. Dejar de ser un yo. Mi tiempo se acaba, Carlitos. Pronto tendré que convertirme en polvo de estrellas. Carlos se dio cuenta de que no era solo Don Juan. Había todo un grupo de nahuales preparándose para partir. La presión sobre Grimberg aumentaba. El conocimiento prohibido atrae a los guardianes del status quo. Llegó el día de la prueba final. El salto al abismo en la meseta. Si tu tonal es fuerte, te estrellarás contra las rocas, dijo Genaro. Si logras encender tu nahual, el abismo te sostendrá. Tenía que despedirse de Carlos Castaneda, el antropólogo. El salto no es un acto de fe, es un acto de abandono total de la razón. Y Carlos corrió hacia el borde. El instante entre dos mundos. Mientras caía, el mundo físico se deshizo. Ya no había arriba ni abajo. Su punto de encaje se movió violentamente. Entró en la totalidad de sí mismo. A la mañana siguiente, el desierto estaba vacío. No había cuerpo. Carlos despertó. Pero ya no era el mismo hombre que había saltado. Había sobrevivido al cruce del umbral. El camino del guerrero y el camino del científico se habían cruzado. El viejo mundo ha muerto. Bienvenidos al verdadero camino del guerrero. El salto de Carlos no fue el final, sino el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano. El guerrero que ya no pertenece a este tiempo, sino a la infinitud. Gracias por acompañarnos en este primer descenso. La historia del nahual es tan vasta como el mismo desierto, y apenas hemos rascado la superficie de la Latis. Ahora te toca a ti participar en este intento. Déjanos un comentario. ¿Crees que Don Juan fue una persona real o una proyección de la conciencia de Carlos? Te leo en el umbral. Somos el nahual de la hacienda. Recuerda, las crónicas del umbral volverán con más sobre esta historia. Hasta el próximo encuentro.